Se trata del señor ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón. Henry, muchas gracias por atender esta invitación. Quiero arrancar este espacio preguntándole sobre la situación que está viviendo difícil Esmeraldas. El presidente se hizo presente ayer y hay cerca de 14,000, cerca de 15,000 personas afectadas, 1,500 damnificados, directamente rescatados, inclusive de algunos de los 5 cantones de la provincia de Esmeraldas. La atención ha sido emergente, la reacción ha sido inmediata, señor ministro. Entiendo yo que el presidente de la República ha ofrecido al menos $100 millones iniciales para atender las principales demandas de la población en esta jurisdicción. Bienvenido, con esto arranco, buenos días. Buenos días, gracias como siempre por la oportunidad. Saludo para todos los oyentes y quienes nos siguen por Radio Centro. Efectivamente, ante la tragedia que está sufriendo nuestra querida provincia de Esmeraldas, el señor presidente de la República y parte del gabinete social se trasladaron ayer a la provincia para verificar el accionar en todo lo que es la entrega de ayudas por los damnificados. Gracias a Dios, si no me equivoco y usted me corrige, hasta el día de hoy todavía no han existido pérdidas humanas, pero la devastación es integral. Entonces, cada uno de los diferentes ministerios, en el caso del Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Riesgos, nuestras queridas Fuerzas Armadas, cuyo trabajo invalorable se refleja justamente en este tipo de situaciones de tragedia. Todo el mundo ya está trabajando ahí. Adicionalmente, debo informar, porque estuve presente, una larga sesión de trabajo con la señora prefecta de la provincia y con cada uno de los alcaldes, exactamente, de los cantones más afectados. Está Esmeraldas, está Muisne, está Atacames, entre otros, y fruto de ese trabajo y del respectivo seguimiento, el presidente Guillermo Lasso el día sábado va a regresar a la provincia de Esmeraldas a trabajar para verificar la evolución de toda esta ayuda, donde el Estado debe volcar su accionar. Y aprovecho para agradecer, como siempre, el espíritu solidario de cada uno de los ecuatorianos de todos los rincones de la patria que ya se están haciendo presentes con diversos tipos de ayuda. Ahora, ministro, es necesario entender, porque este es un abreboca, digo yo, lamentablemente, a lo que se viene, porque el fenómeno del Niño, de acuerdo a los expertos, será un súper o mega fenómeno del Niño y probablemente se presentará durante este mismo gobierno, porque le va a tocar enfrentar a inicios de noviembre, más o menos, de acuerdo a los pronósticos, una situación mucho más importante y considerable. Así es, Wilson, efectivamente es preocupante, pero lo importante es que exista una planificación al respecto. Ayer también estuvo presente el ministro de Obras Públicas para la coordinación de todos los trabajos que hacer. Solo como anécdota, todo el METOP, que se denomina, todas las instalaciones también fueron prácticamente de Transporte y Obras Públicas, prácticamente devastadas, para que vean el nivel de la problemática. Pero se está trabajando en eso. Lo importante es que la zona sepa que hay un gobierno responsable que ante este tipo de tragedias actúa, está para la mano, está para la respectiva ayuda y también para trabajar en prevención, más allá de la fuerza naturaleza, de lo que va a ser este fenómeno ya prácticamente anunciado. Estas lluvias no tienen nada que ver con el fenómeno del Niño, han dicho ya las autoridades del INOCAR y del INAMI, pero obviamente van a continuar y están alertas para poder reaccionar inmediatamente, no solamente en Esmeraldas, porque hay algunas provincias de la costa que están sufriendo igual afectación. Desde hace algún tiempo, recordemos lo que sucede en Chone, recordemos en la querida provincia también de Los Ríos, por citar un ejemplo. O sea, Guayas, se ve obviamente que es un invierno fuerte, inclusive antes de ser declarado un niño o un super niño, lo que se puede denominar, es un invierno bastante fuerte y bueno, se está trabajando. Se aprovecha también para hacer el seguimiento respectivo. El presidente de la provincia que más ha visitado es la provincia de Esmeraldas. Recordemos que hace poco estuvimos por temas de seguridad y aprovecho para relievar el trabajo que han ido desempeñando las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la provincia de Esmeraldas al mando del general Le Boyer, donde se nota los índices de criminalidad y violencia han bajado drásticamente gracias a esa intervención. Ahora,
En el tema político, le quiero preguntar, descartada la posibilidad de que el presidente de la República participe, porque lo hizo ya el pasado fin de semana, el viernes, es necesario que la población entienda si es que el movimiento Creo, usted no es parte del movimiento Creo, obviamente, pero va a poner como un candidato para terciar en estas elecciones, o eso está por verse, porque se ha mencionado inclusive su nombre, algo que usted lo ha descartado, ¿no? Esa es una decisión que va a tomar en las próximas horas el movimiento Creo, que efectivamente el cual no soy afiliado, sin embargo es parte del oficialismo, es la contraparte del gobierno al cual yo represento y coordino acciones. Es una decisión importante. Creo yo que para guardar concordancia, coherencia, lo importante sería sumar en una gran convergencia. ¿Cuál es el gran debate ahorita y que se puede ver reflejado también en las elecciones? ¿Cuáles son las propuestas que son de carácter democrática y cuáles son las propuestas de carácter autocráticas, por así decir? Ese es el gran debate. Eso es lo que planteó el presidente de la República el día viernes cuando hizo su anuncio de que no iba a participar en estas elecciones anticipadas. Mi idea sería la de abonar en ese sentido. Inclusive usted lo ha citado, hay muchas personas que han citado mi nombre justamente en esa línea, y yo lo que les he dicho es que yo creo que hay que aportar, creo que hay que abonar, no es el momento de mayor división, lo cual no significa que no haya propuestas, que no haya ideas, que no haya conceptos claros, firmes, en este caso de firmeza, de coherencia, de voluntad, de capacidad, de honestidad para trabajar, pero creo que se lo debe planificar de otra manera. Yo no estoy aquí para causar mayor fraccionamiento, por así decir, de lo que puede existir en el actual proceso político. Ese es mi criterio y veamos en el transcurso de la semana cuál es la posición oficial del movimiento. Ahora, en cuanto a presentar una propuesta, y reitero, siendo no parte del movimiento Creo, en cuanto a asambleístas, entiendo que están analizando esa posibilidad desde el oficialismo. Todo eso se tiene que ser informado, más allá que yo creo en el fondo en las salidas disruptivas. Usted está preguntando a la asambleísta, a la parlamentaria andina, Cristina Reyes, el sentir de la ciudadanía. Es obvio que es perfectamente legal que los asambleístas que han sido parte de este órgano disuelto puedan volver a participar. Expresamente así lo señala la Constitución. Y no se computa como una reelección, es a foja cero. Vuelve a cero el periodo, no se computa como reelección. Pero es obvio que hay una crítica por encima del promedio que tienen todos los congresos y parlamentos en el Ecuador, que ninguno ha sido totalmente bueno, no nos engañemos. Pero este en particular, por esa falta de representación, por esa continua posición a favor de la desestabilización, algunas veces de frente y otras maquilladas, por la bajísima calidad de la representación, sin generalizar, pero ha sido mayoritaria, es obvio que es un gesto poco más de audacia, camuflada de democracia, el volver a presentar sus nombres, porque como no hay primarias, los ponen a dedo, es casi una afrenta, si cabe la palabra, ante el pueblo ecuatoriano. Es obvio que los partidos necesitan presentar, pero tomen la lectura, observen lo que la ciudadanía en su opinión cree que cómo se debe mejorar la calidad de la representación parlamentaria. Y no ha de ser con los mismos. Y esto tiene que ver, estimado amigo y estimados oyentes, con las izquierdas o con las derechas. Ahora, ¿cómo mira usted el desarrollo de este proceso acelerado de elecciones? Desde el punto de vista del gobierno, el tema de la muerte cruzada no generó mayor, controversia ni reacción alguna. Como debía ser. Y evidentemente ahora el proceso de escogitamiento y este agitado panorama político que estamos viviendo, ¿cómo conceptualiza el gobierno? Es que eso es lo más importante. Por eso cuando conversaba con ustedes anteriormente, yo siempre señalaba el término disolución de la asamblea y elecciones anticipadas. Van de la mano. Es un combo. Al día siguiente, o a las pocas horas de haber tomado el presidente esa decisión, ya salieron algunos candidatos a quererse presentar. Olvídense si nos gusta o no nos gusta. Pero eso era saludable. Significa que una clase política responsable estaba de acuerdo, había legitimado esa acción que era profundamente jurídica y legal y amparada en la Constitución, pero la hizo suya. Esa decisión del presidente que sea el mismo pueblo
el que decida cuál es su futuro. Nunca nada va a ser más democrático que el pueblo en elecciones decida zanjar las diferencias existentes y en este caso poner también él su cargo a consideración. Así que yo veo que eso es absolutamente positivo, no deja de ser algo medio inusual porque son anticipadas dentro del mismo periodo, dentro de una forma jurídica y legal. Porque recordemos que hace algunos años, de forma ilegal o no, también se han recortado periodos, se han vuelto a convocar elecciones, sino que ahora se ha hecho de forma orgánica, como debe ser, en paz, sujeta al Estado de Derecho, democráticamente hablando, lo cual ha sido respaldado, el proceso en sí, por la ciudadanía. Ministro Cucalón, en este tramo de gobierno que le resta al presidente de la República, ¿cuál es la prioridad? Luego de la seguridad, entiendo yo que será afrontar este fenómeno del Niño. Estas son las prioridades. ¿Qué es lo que se ha planteado el gobierno hacer en estos 6 meses de gobierno, 6, 8 meses? Bueno, el tema de los problemas que nos ha causado la naturaleza ya tienen algunos meses. Recordemos lo que sucedió en Machala, en la provincia del Oro, lo que pasó también en Cuenca, lo que ha pasado ya en varios lugares del país. Eso ya ha sido lamentablemente una tónica y hemos visto un gobierno que ha estado ahí presente, un presidente que ha estado ahí presente, y esa lamentablemente hace la tónica y todo el Estado debe estar preparado para aquello. 2, aparte del tema de la seguridad, sí, importantísimo rol que cumplen ahora Fuerzas Armadas al respecto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, porque esto no es un tema de delincuencia común y hay que así señalarlo, así lo ha dispuesto el Consejo de Seguridad Pública del Estado con esta más grande amenaza que tenemos contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia mismo del Estado, de la República del Ecuador, como tal, de estas mafias que uno ve, toda esta serie de asesinatos, son todos prácticamente entre bandas criminales, los GDO, grupos de delincuencia organizada y sus prácticas terroristas. Eso se va a afianzar. Y adicionalmente hay un tema de gestión que tiene que seguir mejorando porque eso es un proceso permanente que a la par va con propuestas de carácter de decretos leyes, que ya se han presentado 2 a la Corte Constitucional para la reactivación económica. Valga decir que el día de hoy se hace una audiencia, exactamente en la Corte Constitucional, francos, ¿no?, acerca de la reforma tributaria, donde vamos a justificar que siempre es urgente aliviar el bolsillo de los ecuatorianos y en este caso con una mejora sustancial, una baja sustancial del impuesto a renta vía deducciones que va a mejorar las condiciones principalmente de la clase media ecuatoriana que está en relación de dependencia tanto público y privada. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es beneficiar a los ciudadanos inmediatamente, porque si la Corte da su dictamen como debe ser en los próximos días y horas, ya la gente podrá ver en su rol de pagos en el mes de julio esa mejora ostensible a sus ingresos. Aunque el Servicio de Rentas Internas tiene observaciones en torno a este tema y es uno de los activantes de este tipo de audiencias que se están llevando a cabo. Claro, como representante del gobierno. Pero evidentemente las críticas que se ciernen de la oportunidad en atención a que no le quedaba otro camino frente a esta pérdida de imagen del gobierno es una reacción de... Bueno, el sentido de la oportunidad es siempre tratar de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y va más allá de cualquier cálculo o no. Se lo había presentado a la Asamblea Nacional, esta ya no existe, se la presenta a la Corte Constitucional, cuyo rol es justamente cuadrar que ninguno de los artículos que esté ahí se contrapongan contra los principios de la Constitución, y eso es lo que debe hacer, más allá que ahora está bastante preocupada de la calificación de por qué es urgente. Señores, en un país en crisis, todo en economía es urgente, muy aparte que la calificación de la urgencia es un acto potestativo discrecional del presidente de la República. Pero ¿qué pasaría si es que en la Corte Constitucional se ponen obstáculos a la realización y la viabilización? Habría que ver este tipo de qué propuestas? tipo de obstáculos son. Sería para mí lamentable que la Corte caiga en ese tipo de situaciones. No quisiera adelantarme porque estaría yo haciendo casi de pitoniza, que no tengo ni la pinta ni las características, pero en todo caso yo creo que sería darle la espalda a los ciudadanos, no al gobierno.
no al gobierno, a los ciudadanos que están a la espera que en el mes de julio puedan ver una mejora en el tema de su impuesto a la renta y que tengan mucho menores deducciones con cargo al impuesto de renta. O sea, en pocas palabras, que tengan más ingresos. Ahora, le pregunto finalmente en el sentido de esta inseguridad que está viviendo el Ecuador. Se ha detectado un artefacto explosivo en el Comité del Pueblo, en el sector norte. Hay una cantidad de eventos con muertes de por medio en la provincia del Guayas que son reiterativos. Son elementos que configuran un ambiente bastante inseguro. El reglamento al uso progresivo legal de la fuerza va a ayudar en ese sentido para poder combatir. Un enorme aporte contra la lucha contra estos criminales, narcotraficantes, señores, con prácticas terroristas. Esto, reitero, no es un tema de delincuencia común. Es importante que la ciudadanía sepa quiénes son sus verdaderos enemigos. Sus verdaderos enemigos son estas bandas criminales que quieren tener un azote permanente a la sociedad. En estos días, este fin de semana, cayó uno de los principales, sino que veo que la gente todavía, creo que hemos fallado y hay que poner mucho más pedagogía. Cayó la mole. Es que la gente piensa que son unos pandilleros criminales. Señores, son los Escobares ecuatorianos. Al igual que la semana pasada, hace 2 semanas, el gobierno ecuatoriano ya incautó, hizo todo un proceso de lavado de activos contra el más grande narcotraficante que hay en el Ecuador detenido en Colombia, que es el Gato Farfán. Pero tenemos que trabajar en la conciencia del tema. Como hemos estado preocupados, o quieren poner al Ecuador preocupado, unos haciéndoles el juego, en juicios políticos que no tuvieron fundamento alguno, que no tuvieron base alguna, durante 5 meses, jugándole el pepo a los verdaderos enemigos, que son los terroristas y los narcotraficantes, hemos perdido, o quieren hacer perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos del Ecuador. Entonces, por eso es importante, no solamente el reglamento, donde están las reglas claras de la intervención de la fuerza pública y por qué tienen un arma para salvaguardar la vida de los ecuatorianos, que es su primera función, y que no sean procesados, enjuiciados injustamente, y una serie de medidas justamente que respaldan ese accionar siempre en defensa de la vida y el interés general. Esto no es para ningún tipo de abuso de poder de la fuerza pública. ¿Me explico? Entonces, eso es importante porque así se sienten mucho más seguros y vemos resultados poco más sin perjuicio que los agoreros del desastre no lo quieran ver. El caso de Esmeralda, señores, que aparte de toda la tragedia que está viviendo por el tema del clima, aparte estaba pues cernida por estas bandas criminales, lo que pasó el acto terrorista de haber asesinado 9 humildes pescadores en el puerto. Bueno, gracias a las Fuerzas Armadas y al general Le Boyer, con un mensaje claro, diáfano, a favor de la ciudadanía y bajo el imperio de la ley y de la fuerza regulada, ha puesto orden en la provincia, pues. El reglamento va a ayudar también a mantener el orden al interior de los centros penitenciarios, porque da estas prerrogativas a 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas, digámoslo así, a poder ejercer el control en el caso de que se produzca una emergencia como las que hemos vivido. Donde está el centro del crimen organizado, que son las cárceles, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Es el cuartel general donde están los más grandes jefes de los carteles. Hay que ubicar las cosas como son, no solamente querer tapar el tema debajo de una alfombra, no es que es delincuencia común y que hay que atacar, no, señores, tengamos claro que todo esto ha sido fruto de una reacción de las bandas criminales y terroristas al accionar justamente el gobierno con las mayores incautaciones de droga en la historia del Ecuador sin precedentes alguno, para que vean todo lo que se ha realizado en materia de seguridad. Así que es importante. Y procedo también a decirles, el día de hoy la Policía Nacional incorpora también más de 1,000 especialistas justamente en el combate al crimen organizado, y se van a hacer una serie de ceremonias. Por ejemplo, en Guayaquil el día viernes se incorporan más de 2,000 efectivos policiales, con lo cual se va cumpliendo la meta del gobierno de incorporar 10,000 policías en el país, que eso es bueno, eso es servicio público, eso es una inversión en seguridad, el talento humano, que haya más policías, que haya más gendarmes debidamente armados y equipados para que puedan enfrentar la ola terrorista, señores, no solamente delincuencial, terrorista.
Se ha viralizado el tema y es a nivel internacional noticia la amenaza de muerte en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella ha emitido una alerta internacional en atención a que hay objetivos que se han planteado ex líderes y grupos políticos a favor de la delincuencia y la impunidad. Ella ha dicho claramente, así lo ha manifestado. Respaldo absoluto e irrestricto a la señora fiscal general, cabeza de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado con la ley bajo el brazo. A ese señalamiento, a esa amenaza de muerte, hay todo operativo, y él lo conoce, para defender su situación, defender la vida, que es importantísimo. Adicionalmente, quiero decir algo, porque ella ha puesto una alerta y me parece muy bien. Recordemos que en Durán acaban de asesinar a un fiscal la semana pasada. Adicionalmente a esa amenaza criminal, adicionalmente hay otro tipo de amenazas que son políticas también. La desestabilización. Parte tanto del Consejo de la Judicatura por como supuesto, del Consejo de Participación. Parte del plan orgánico formal de esa asamblea que fue disuelta, que ahora, por otros ramales, quieren llegar absolutamente lo mismo contra una fiscal general que le es incómoda y que es una cortapisa a estos afanes de impunidad que tiene. Entonces viene toda una campaña de desprestigio, viene una campaña para hacer una supuesta fiscalización y control político que no lo pueden hacer porque no están paradas en la Constitución y en la ley. Todos debemos rendir cuentas, la fiscal, los ministros, los asambleístas, todos. Que el Consejo de Participación Ciudadana se quiera introducir, quiera ejercer funciones que le competen a la Asamblea, están absolutamente equivocados. Así como también el estorbo y el acecho que permanentemente le hace el Consejo Nacional de la Judicatura sin tener base legal alguna. Entonces, en estos dos aspectos, tanto en su seguridad ante la amenaza criminal, respaldo, y tanto de las amenazas politiqueras, supuestamente disfrazadas de accionar ciudadano, también apoyo irrestricto. La seguridad está reforzada y está garantizada la seguridad y la vida de la fiscal. Ella lo sabe como debe ser de una persona que ejerce la vindicta pública del Ministerio Público del Ecuador. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que ha estado con nosotros a través de Noti Hoy, la noticia como debe ser. Hacemos la pausa y regresamos con más información. No se vayan.